mientras mi hijo gritaba frente a todos: ¿Ves? Mamá, mi novia no te quiere aquí. Entendí que hay palabras que marcan para siempre y que no se perdonan. Me llamo Dávila. Tengo 57 años. Y esta es la historia de cómo una boda rompió a mi familia, pero también me devolvió la vida. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Era el gran día, el que tanto habíamos preparado. El jardín de la hacienda estaba cubierto de flores blancas. El mariachi tocaba desde el atardecer y las mesas lucían manteles de lino que yo misma bordé durante noches enteras. Todo estaba perfecto. Mi hijo Tomás se casaba con Mariela, una muchacha de ojos claros y sonrisa fría que llegó hace 2 años y cambió todo. Yo llevaba el vestido azul rey que usó mi madre en mi boda, me recogí el cabello en un chongo elegante. Quería verme digna, como la madre del novio que soy. Cuando entré al salón, Mariela me miró y susurró algo al oído de Tomás. Él vino hacia mí con paso rápido y mandíbula tensa. Con esa mirada de niño que esconde culpa: «Mamá», bajó la voz. «Mariela dice que tu vestido le quita protagonismo, que el azul es muy llamativo». Sentí el golpe en el pecho, pero respiré. «Está bien, hijo, me cambio si quieres. Tengo otro en el coche». «No, mamá». Su voz se endureció. «Es mejor que te vayas». «¿Qué?» Mariela está nerviosa. Dice que tu presencia la pone tensa, que siempre la has juzgado. El salón estaba lleno. La música sonaba. Los invitados reían, ajenos a nuestra escena. «Tomás, soy tu madre. Organicé esta boda. Pagué la mitad de todo esto. ¿Y por eso crees que puedes arruinarle el día a mi esposa?» Grito. Todo quedó en silencio. «Vete». «Mamá, mi novia no te quiere aquí». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No lloré. No grité. Solo asentí. Tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Subí al coche y manejé hasta la hacienda. Las llaves colgaban de mi cuello, las mismas que mi padre me dejó antes de morir, junto con la tierra, la casa y el legado de 4 generaciones, las mismas que Tomás deseaba desde que se comprometió con Mariela. Llegué. Me quité el vestido azul y lo guardé con cuidado. No dormí esa noche. Al día siguiente, cuando el teléfono sonó y vi su nombre, supe que todo iba a cambiar. Respiré y contesté. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. «Mamá», dijo con voz cansada, «¿puedes venir a la hacienda? Tenemos que hablar». Colgué sin responder. Me senté en la cocina con una taza de café de olla, el mismo que preparaba para Tomás cuando era niño y madrugaba para ayudarme con los caballos. Así era antes. Antes de Mariela, éramos un equipo. Desde que su padre murió hace 15 años, nos quedamos solos en la hacienda y aprendimos a sobrevivir juntos. Tomás tenía 12. Era callado, de manos grandes y ojos tristes. «Mamá, yo puedo arreglar la cerca», decía cargando herramientas más pesadas que él. «No, mi amor, sigues siendo un niño, ya no». «Mamá, soy el hombre de la casa». Y lo fue. Crecimos juntos aquí. Aprendió a cuidar el ganado, a negociar, a consolarme. Cuando las lágrimas me vencían por las noches, «Todo va a estar bien. Mamá, te lo prometo». Cumplió. Se hizo hombre bajo estos mezquites, entre muros de adobe. Cuando terminó la universidad en Puebla, regresó. «Mamá, mi lugar es aquí, contigo en la hacienda». Trabajábamos lado a lado. Yo con las cuentas, él con los animales. Por las tardes veíamos el atardecer con café y pan dulce. «Algún día mis hijos crecerán aquí», me decía. «Óyala, ir amor».
respondía. Pero no fue así. Conoció a Mariela en un bar de Puebla. Administradora moderna, de tacones altos y perfume caro. Cuando la trajo, ella miró la casa con desdén. ¿Aquí vives? Aquí vivimos. Corrigió él. Es hermoso, mintió ella con la sonrisa. Desde entonces todo cambió. Tomás empezó a llegar tarde. Hablaba de vender ganado, de convertir la hacienda en salón de eventos. Mariela tiene buenas ideas. Podríamos ganar dinero. Esta es nuestra casa, no una empresa. Es ambas cosas. Mamá, hay que ser realistas. Esa palabra nunca la usó antes. Recordé las llaves que mi padre me dio. Dávila, esta tierra es tu herencia. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera tu hijo. En ese momento no entendí por qué lo dijo. Ahora sí. El teléfono volvió a sonar. Era Tomás. Contesté. Mamá, necesito las llaves de la hacienda. Su voz era fría. Ayena, ¿para qué las necesitas? Silencio. Escuché a Mariela de fondo. Queremos hacer algunos cambios. Remodelar la sala. Cambiar los muebles. Esos muebles los hizo tu bisabuelo con sus manos. Mamá, por favor, no empieces. Ayer ya hubo suficiente drama. ¿Drama? ¿Me corriste de tu boda y yo soy la del drama? Otro silencio. Mamá, las cosas cambian. Mariela tiene razón. No podemos vivir en el pasado. Mariela tiene razón. Las palabras que desde que la conoció definen a mi hijo. ¿Y cuándo volverás a casa? Pregunté. No volveremos. Viviremos en el departamento de Puebla. Es más práctico. Sentí que el aire se me escapaba. Dijiste que tus hijos crecerían aquí, y lo harán. Pero primero debo construir mi vida con mi esposa. Ya no pronunciaba su nombre con ternura, sino como obligación. ¿Y para qué las llaves? Porque legalmente también es mi casa. Mamá, mi padre me dejó el 50%. Era verdad. Pero la administración, el control, me los dejó a mí. Dávila decidirá el futuro de la hacienda mientras viva y tenga capacidad. Tomás recibirá su parte cuando ella lo disponga. Mi esposo sabía quién era yo. Sabía que protegería esta tierra, incluso de nuestro hijo. Las llaves se quedan conmigo. Tomás, mamá, no seas infantil. Solo queremos rentarla para eventos, 15 años, generar ingresos. No, esta casa no está en venta. No está disponible, no es solo un proyecto. También es mío. Ese grito, ese tono, sonaban como si vinieran de un desconocido. Tu padre te dejó esta tierra para cuidarla, no para aprovecharte de ella. Mamá, mi padre murió hace 15 años. Y tú, sigues actuando como si fuera a volver mañana. Me quedé en silencio. Sus palabras me cortaron el alma. Perdón. Mamá, no quise. Sí quisiste. Respondí con calma. Demasiada calma. Está bien. Tienes razón. Tu padre está muerto. Y yo he pasado todos estos años cuidando lo que él amaba, lo que construyó, lo que soñó para ti. Mamá, quizá tienes razón. Tal vez ya es hora de que cada quien viva su vida. ¿Qué quieres decir? ¿Quiero decir que las llaves se quedan conmigo? ¿Que el rancho sigue bajo mi cuidado y que ustedes pueden buscar su destino en otro sitio? ¿Nos estás echando? No. Les estoy dando lo que pidieron. Su espacio, su independencia, su propia vida. Escuché a Mariela de fondo. Molesta. Apurando las palabras, Tomás le respondía en voz baja. Mamá, Mariela dice que estás siendo egoísta, que te aferras a lo material. Tomás, lo interrumpí. Ayer, cuando me gritaste frente a todos esos invitados, cuando me pediste que me fuera de tu boda, una señora que no conocía me tomó la mano antes de que saliera del salón y me dijo algo. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo, señora,
Cuando un hijo tiene que elegir entre su madre y su esposa, ya eligió. Usted debe respetar esa elección, pero también respetarse a sí misma. Mamá, ¿no es una competencia entre tú y Mariela? No, mi amor, no lo es. Porque en una competencia, ambas partes quieren ganar. Y yo ya no quiero competir. Solo quiero paz. Toqué las llaves que colgaban de mi collar, frías, pesadas, llenas de historia. Se quedan conmigo hasta que llegue el momento adecuado para entregarlas. ¿Y cuándo será eso? Cuando tengas un corazón que las merezca, dije antes de que pudiera responder. Me quedé en la cocina durante horas. El café se enfrió en la taza y las sombras de la tarde llenaron la casa. Caminé por los pasillos vacíos, toqué las paredes de adobe, miré las fotos antiguas. Mi padre con su sombrero de charro, mi madre con su rebozo de seda, Tomás de niño montando su primer caballo, en el estudio de mi esposo, sobre su escritorio de madera, descansaba la última carta que me escribió antes de morir. La había leído tantas veces que me la sabía de memoria. Dávila, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte con tanta responsabilidad. Cuida la tierra, cuida a nuestro hijo, pero, sobre todo, cuídate a ti. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Te amo. Siempre. Esa noche, por primera vez en 15 años, no lloré por mi esposo muerto, sino por mi hijo vivo, porque hay dolores peores que la muerte. ¿Cómo ver a alguien que amas convertirse en alguien que ya no reconoces? Las llaves colgaban de mi cuello, y supe que pronto tendría que usarlas de una forma que jamás imaginé. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Pasaron 3 días sin que Tomás llamara, 3 días en los que esperé ver su camioneta subir por el camino de tierra, 3 días en los que preparé café de más, por si acaso llegaba, y revisé el teléfono cada media hora. Al 4.º día, entendí que el orgullo no valía más que mi hijo. Así que le marqué. Mamá, Tomás, mi voz tembló. ¿Podemos hablar? Silencio. Escuché que le decía algo a alguien más. Oh, ella. Claro. Mamá, dime. No por teléfono. Ven a casa. Los invito a cenar. A ti y a Mariela. Quiero que empecemos de nuevo. Más silencio. Voces de fondo. Una discusión susurrada. Mariela dice que no sabe si es buena idea. Tragué el nudo en mi garganta. Por favor, hijo, déjame hacer esto bien. Déjame conocerla mejor. Tal vez no he sido justa con ella. Las palabras me quemaban la boca porque no las sentía, pero necesitaba decirlas. ¿En serio? Mamá, ¿en serio? Vengan mañana. Haré el que te gusta. Y arroz con leche de postre. Escuché su voz suavizarse. Mi niño aún estaba ahí, debajo de todas esas capas nuevas. Está bien. Iremos mañana. Como a las 7. Perfecto. Los espero. Colgué y me quedé mirando la cocina. La estufa vieja de hierro donde mi madre me enseñó a cocinar, las ollas de barro que heredé de mi abuela, los azulejos pintados a mano que trajimos del pueblo cuando me casé. ¿Realmente estaba dispuesta a ceder? ¿A negociar mi paz por su presencia? Sí, lo estaba, porque eso hacen las madres. Nos doblamos, nos rompemos, pero no soltamos. Pasé todo el día siguiente preparando la cena. Molí el chile con mis propias manos. Cocí el pollo a fuego lento. Puse la mesa con el mantel bordado, las velas de cera, los platos de talavera que solo usábamos en ocasiones especiales. Me puse un vestido sencillo, beige, discreto, nada que pudiera robarle protagonismo a nadie. Me recogí el cabello. Me puse los aretes de perla que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Las llaves colgaban de mi cuello.
ocultas bajo el vestido. A las 7:15 llegaron. Al ver la camioneta de Tomás estacionarse frente a la casa, mi corazón latió como el de una niña esperando a su padre. ¡Qué ridícula!, pensé, pero no pude evitarlo. Salí a recibirlos. Tomás vio primero, con camisa blanca, jeans oscuros, el cabello peinado con gel. Se veía guapo, distinto, como un actor interpretando el papel de mi hijo. Mariela bajó después, con un vestido vino, tacones altos, cabello liso y maquillaje impecable. Llevaba una bolsa de diseñador en un brazo y el teléfono en la mano. «Buenas noches, Dávila», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Mariela, qué gusto que vinieron. Pasen, por favor». Tomás me dio un beso rápido en la mejilla. «Huele rico. Mamá, ¿es tu favorito? Mol poblano». Entraron. Mariela miraba todo con esa mirada calculadora, evaluando el valor de cada mueble, de cada cuadro, de cada recuerdo. ¡Qué pintoresco! Somentu, esta casa tiene 120 años, le dije cerrando la puerta. La construyó mi bisabuelo cuando compró estas tierras. ¡Wow! Definitivamente tiene carácter. Se sentaron en la sala mientras yo servía desde la cocina. Escuchaba risas nerviosas, silencios incómodos. Cuando volví con la jarra de agua de Jamaica, Mariela tomaba fotos del lugar. ¿Te gusta la decoración?, pregunté, intentando sonar amable. «Oh sí, es muy auténtico. Solo tomaba unas fotos para enviárselas a mi prima. Le encanta lo vintage». Vintage. Como si mi vida fuera una moda de Pinterest. «La cena está lista. Pasen al comedor». Nos sentamos en la mesa larga de madera, Tomás en su lugar de siempre, a mi derecha, Mariela frente a él. Serví con cuidado. «Provecó», dije. Tomás probó el mole y sonrió. «Dios, mamá, nadie hace mole como tú». Sonreí. Por primera vez en días, algo se sintió normal. «Me alegra que te guste, hijo». Mariela probó un bocado. Masticó lento. Dejó el tenedor. «Está bueno, aunque no puedo comer mucho picante. Me irrita el estómago». «No tiene tanto, pero ¿puedo traerte otra cosa?» «No. Está bien. Comeré lo que pueda». Silencio. El reloj marcaba los segundos con un tic-tac que nunca había notado. «Bueno», dije al fin. «Los invité porque quiero disculparme». Tomás levantó la vista. Mariela también. «Fui injusta. Con ustedes. Con la boda. Con todo». Las palabras me salieron ensayadas. Esta es su vida. Su matrimonio. Y yo debo aprender a respetarlo. Mariela sonrió. «Por primera vez de verdad, gracias. Verónica, eso significa mucho para mí. Para nosotros». Tomás me tomó la mano. «Mamá, yo también me pasé. No debí gritarte. Y menos frente a todos. Ya pasó. Hijo, lo importante es seguir adelante». «Exacto», intervino Mariela. «Seguir adelante. Nuevos comienzos». Brindamos con agua de Jamaica, como una familia normal, como si nada hubiera pasado. Después, mientras servía el arroz con leche, Mariela se levantó. «¿Me disculpan? Necesito ir al baño». «Claro». La segunda puerta a la izquierda. Se fue. Tomás y yo quedamos solos. «Mamá, gracias por hacer esto. Sé que no fue fácil. Nada es fácil cuando se trata de ti, hijo, pero siempre vale la pena». Sonrió. «Mi niño, aún ahí. Mariela es una buena mujer. Mamá, solo necesitan tiempo para conocerse mejor». «Lo sé, y voy a intentarlo de verdad». Conversamos un rato más. Me habló de su luna de miel en Los Cabos, de los planes para el departamento y del nuevo empleo que Mariela consiguió en una empresa internacional. Todo sonaba tan perfecto que parecía ensayado. Mariela tardaba en regresar.
¿Está bien tu esposa? Pregunté. Seguro está retocándose el maquillaje. Ya sabes cómo son las mujeres. Me levanté. Voy a ver si necesita algo. Caminé por el pasillo. La puerta del baño estaba abierta. Vacío. Mariela. Llamé. Silencio. Seguí avanzando. Y al pasar frente al estudio de mi esposo, vi la puerta entreabierta. La empujé despacio. Mariela estaba adentro. De espaldas. Sosteniendo el celular en alto, le estaba tomando fotos al escritorio, a los cajones, a los documentos sobre la mesa. Al verme se sobresaltó. Su rostro palideció un instante, pero enseguida recuperó la sonrisa. «Ay, Dávila, me asustaste», dijo con una risa nerviosa. «Perdón, vi este cuarto y me pareció tan interesante. Con todas estas cosas antiguas, ¿es el estudio de tu esposo?» «Era», respondí. «Claro. Perdón». Guardó el teléfono en su bolso. «Tiene cosas muy bonitas. Yo amo lo vintage». Otra vez esa palabra. Este cuarto siempre está cerrado. La puerta estaba abierta. Pensé que podía pasar. «Perdón si...» «No te preocupes. Vamos con Tomás». Regresamos al comedor. Mariela se sentó tranquila, sonriente. «Relájate». Yo no. Terminamos el postre hablando de trivialidades. Mariela elogió la casa varias veces más. Tomás mencionó sus planes de ayudarme con el mantenimiento de la hacienda. ¿Podríamos contratar a alguien para pintar las paredes exteriores? «Mamá, ya se ven gastadas. Tienen ese color porque es pintura de cal. Así se hacía antes. Pero podríamos modernizar, darle un aspecto más contemporáneo. Contemporáneo. Moderno. Vintage. Todas palabras que querían decir lo mismo. Tu vida ya no sirve». A las 10 se fueron. «Gracias por la cena». «Mamá, estuvo deliciosa. Cuando quieran. Esta es su casa». Mariela me abrazó. Un abrazo frío, calculado. «Gracias por darnos otra oportunidad. Dávila». «Significa mucho». Los observé alejarse por el camino de tierra hasta que las luces traseras de la camioneta desaparecieron entre los árboles. Cerré la puerta y fui directo al estudio. Los papeles del escritorio, que mi esposo siempre dejaba perfectamente ordenados, ahora estaban movidos. Apenas. Pero yo conocía cada detalle de ese espacio. Alguien lo había revisado. Abrí el cajón principal. Las escrituras. El testamento. Los títulos de los terrenos. Todo en su sitio. Pero faltaba el sobre amarillo. Es de donde mi esposo guardaba una carta importante, la que me hizo prometer que solo abriría si alguien intentaba quitarme la hacienda. Busqué en todos los cajones, en los estantes, detrás de los libros. Nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello y comprendí que no estaba paranoica. Me estaban observando, analizando, midiendo cuánto tiempo faltaba para que dejara de ser un obstáculo. Esa noche no dormí. Me quedé en el estudio, con las luces apagadas, mirando por la ventana, preguntándome cuánto tiempo tenía antes de que intentaran arrebatarme todo. Mientras cuento esto, pienso, ¿dónde estarás escuchándome? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. A la mañana siguiente, decidí buscar el sobre amarillo por toda la casa. Revisé cada armario, cada caja en el desván, cada rincón donde mi esposo pudo haberlo escondido. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando sonó el timbre. Era Casimiro Vargas, nuestro abogado de familia. Un hombre de unos 70 años. Cabello blanco. Traje impecable y olor a tabaco de pipa y Old Spice. Doña Dávila. «Buenos días. ¿Puedo pasar?» Casimiro Vargas. «¡Qué sorpresa!» «Claro. Adelante». Entramos a la sala. La servita fue. Se sentó con la seriedad de quien trae malas noticias. «Dávila, vengo porque ayer recibí una llamada muy extraña». «¿Extraña? ¿De su nuera?» «Mariela».
Sentí el estómago darme vueltas. ¿Mariela lo llamó a usted? Sí. Me dijo que usted quería revisar el testamento de su esposo, que había dudas sobre la distribución de la propiedad. Yo non se le pedí eso. Casimiro asintió lentamente. Lo imaginé. Por eso vine. Esa muchacha me hizo preguntas muy específicas. Quería saber si el 50% de Tomás era transferible, si podía vender su parte sin su consentimiento, si existía alguna cláusula que le diera a usted poder total sobre la hacienda. ¿Y qué le dijo? Le dije que esa información es confidencial, que solo puedo discutirla con usted o con su hijo presente. Se molestó bastante. Tomó un sorbo de café. Dávila, ¿hay algo que deba saber? Le conté todo. La boda, el grito, la cena, las fotos, el sobre desaparecido. Casimiro escuchó en silencio. ¿Ese sobre contenía la carta de su esposo? ¿Sí? ¿Sabe qué decía? No. Solo sé que él me dijo que era una protección, un seguro. ¿Contra qué? Casimiro me miró con ojos cansados. Contra esto, supongo. Contra el día en que alguien intentara quitarle lo que es suyo. Se fue media hora después, no sin advertirme. Tenga cuidado. Dávila, he visto casos así. Cuando hay dinero y propiedades, la gente cambia. Incluso la familia. Tomás no es así. Tomás. Tal vez no. Pero Mariela. No respondí. Esa tarde recibí un mensaje de mi hijo. Mamá, Mariela quiere invitarte a comer mañana. Solo ustedes dos. ¿Para conocerse mejor? ¿Qué dices? Algo en mi interior me dijo que no fuera, pero algo más fuerte me empujó a aceptar. Claro. ¿A qué hora? A las 2. En el restaurante La Hacienda. Iba a ser irónico. Al día siguiente me arreglé con cuidado. Pantalón negro, blusa blanca, saco sencillo, las llaves bajo la blusa. Como siempre, llegué 5 minutos antes. Mariela ya estaba ahí, sentada junto a la ventana, con una copa de vino blanco. Se veía relajada, confiada, como quien ya sabe el final de la partida. Verónica, qué puntual. Sientad, por favor. Pedí agua mineral. Gracias por venir, dijo dejando el teléfono. Sé que empezamos mal, y quiero arreglar eso. Yo también. Qué bueno. Porque mira, Verónica, no soy tu enemiga. Sé que piensas que vine a quitarte a tu hijo, pero no es así. Vine a amarlo. Y eso incluye respetar a su familia. Sonaba sincera, casi creíble. Me alegra escuchar eso. Y por eso quiero ser honesta contigo. Se inclinó hacia adelante. Tomás está muy estresado. Siente que está atrapado entre tú y yo. Y eso no es justo. Yo nunca le he pedido que elija. Lo sé. Pero él siente que debe hacerlo. Especialmente con el tema de la hacienda. Ahí estaba el verdadero motivo. ¿El tema de la hacienda? ¿Verónica? Ambos sabemos que esa propiedad es enorme. Hermosa. Pero mantenerla cuesta dinero. Tiempo. Esfuerzo. Tomás dice que tú haces todo sola. Que no aceptas ayuda. Que te aferras a algo que ya te supera. Respiré hondo. La hacienda es mi hogar. No, una carga. Nadie ha dicho lo contrario. Pero piénsalo. Tú sola en esa casa enorme. Sin Tomás, sin nadie, ¿no sería más fácil vender? ¿Rentar? ¿O hacer algo productivo con ella? ¿Algo productivo como qué? ¿Como un hotel boutique? ¿O un salón de eventos? Tengo contactos en el medio. Podríamos hacer algo increíble. Moderno. Rentable. Tú recibirías ganancias sin preocuparte por el mantenimiento. ¿Y quién lo administraría? Mariela sonrió. Bueno, yo tengo experiencia en administración. Podríamos asociarnos. Tú pones la propiedad, nosotros, el trabajo, ganancias compartidas. ¿Y las llaves? ¿Perdón? Entrecerré los ojos mientras sostenía el vaso de agua. ¿Las llaves? ¿Quién las tendría?
Su sonrisa se desdibujó por un instante antes de decir con suavidad que, obviamente, necesitarían acceso completo para las remodelaciones y para mostrar la propiedad a posibles inversionistas. ¿Entonces ustedes vivirían ahí? No necesariamente, respondió, pero sí necesitarían el uso total del lugar, porque era la única forma de que el negocio funcionara. Bebí un sorbo despacio, sintiendo como todo empezaba a encajar. ¿Y dónde viviría yo? ¿Donde tú quieras? Podrías comprarte un departamento en Puebla, algo cómodo, sin escaleras, sin tanto trabajo. A tu edad, Dávila, deberías disfrutar la vida, no matarte en una casa del siglo XIX. A tu edad, 3 palabras que significan: ya estás vieja, ya no sirves, ya estorbas. ¿Esto fue idea tuya o de Tomás? ¿Fue idea de los dos? Contestó. Tomás solo está preocupado por ti. Teme que te caigas por las escaleras o que te enfermes estando sola. Es por tu bien. Dávila, qué amable, pensé, aunque el sarcasmo se perdió en el aire. Entonces, ¿qué dices? ¿Podemos hablar con un arquitecto? ¿Ver números? ¿Considerar la idea? No. Su sonrisa se congeló. No. Mariela, la hacienda no está en renta ni en venta. No es para negocios ni para sociedades. Es mi hogar y seguirá siéndolo hasta que yo decida lo contrario. Pero Tomás también es dueño. Dijo. Sí, de la mitad, pero yo tengo el control total de su uso y administración. Así lo dejó escrito mi esposo en el testamento. Eso es injusto. No. Es protección. Mariela dejó la copa con fuerza. Dávila, no quiero sonar grosera, pero estás siendo egoísta. Esa propiedad podría cambiar la vida de tu hijo, de tu familia, y tú te aferras a ella como si fuera más importante que nosotros. No es más importante, es diferente. La hacienda es un legado. Ustedes son temporales. Su rostro perdió el color. ¿Temporales? Los matrimonios se acaban. Mariela, los negocios se hunden. Las promesas se rompen. Pero la tierra permanece. Me levanté. Dejé dinero para pagar el agua. Gracias por la invitación. Pero ya no tenemos nada más que hablar. Dile saludos a mi hijo. Dile que cuando quiera verme, sabe dónde encontrarme. Salí del restaurante con el corazón acelerado, pero las piernas firmes. Subí al coche y me quedé sentada un momento, respirando. Saqué las llaves de debajo de mi blusa, frías, pesadas, reales. En ese instante, supe que la guerra había comenzado, solo que esta vez, no, pensaba rendirme. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que eres un obstáculo en su camino? ¿Cómo lo enfrentaste? Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla, escuché una camioneta subir por el camino. Eran las 11. Pensé que era Tomás, que venía a disculparse, pero al abrir la puerta, vi la camioneta de Casimiro Vargas. Voy rápido, con un sobremanila en la mano, y una expresión que no le conocía. Dávila, perdón, que venga tan tarde, pero tiene que ver esto. Entramos a la sala. No se sentó. Puso el sobre en la mesa con cuidado, como si guardara algo peligroso. Después de nuestra conversación de ayer, fui al archivo a buscar el documento que su esposo me pidió certificar. Revisé todo y encontré esto. Abrió el sobre y sacó una hoja amarillenta con la letra de mi esposo. Es una copia, la única que hice, sin que él lo supiera. Lo hice porque estaba muy enfermo, y su voz me hizo pensar que ese documento era importante, que usted podría necesitarlo algún día. Tomé la hoja con manos temblorosas. Era una carta escrita 3 semanas antes de su muerte. Dávila, mi amor, si estás leyendo esto, es porque alguien intenta quitarte la hacienda. Y si lo hacen, significa que tenía razón. Hace 2 meses, conocí a un hombre en el hospital, enfermo como yo.
Me contó que tenía un hijo único, que le dio todo, y que cuando se casó, la esposa empezó a manipularlo, primero con palabras dulces, luego con ideas de modernidad, finalmente lo convenció de firmar un poder notarial y después vendieron la casa, lo metieron en un asilo y se quedaron con todo. Ese hombre lloraba al contarme su historia. Me dijo, no fue mi hijo quien me traicionó, fue mi hijo manipulado, pero el resultado fue el mismo. Murió solo, sin casa, sin dignidad. Dávila. Esa historia me atormentó hasta mi última noche y entendí que debía protegerte, no de Tomás, sino de quien pudiera cambiar a Tomás. Por eso, dejé las cláusulas como las dejé, no por desconfianza, sino porque confío en ti. Confío en que sabrás distinguir entre el amor y el veneno disfrazado de buenas intenciones. Si alguien te hace sentir vieja o inútil, si alguien intenta convencerte de que la hacienda es una carga, resiste. Esa tierra no es solo propiedad. Es el corazón de nuestra familia, donde nuestros antepasados trabajaron y soñaron. Y tú eres la guardiana de esa historia. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga creer que estorbas. Eres la puerta, y tú decides quién entra. Te amo, siempre te he amado, y donde esté, seguiré cuidándote. Protege las llaves, protege la tierra, protégete a ti mismo. Tuyo por siempre, Héctor. Cuando terminé de leer, las lágrimas caían sobre el papel. Casimiro me puso una mano en el hombro. Su esposo era un hombre sabio. Dijo, ya sabía que esto pasaría. No sabía cuándo, ni cómo, pero lo presentía. Por eso la protegió. Me sequé las lágrimas. Casimiro, ¿qué puedo hacer? Legalmente está protegida. El testamento es claro. Tomás no puede vender ni modificar nada sin su consentimiento. Pero hizo una pausa. La ley protege propiedades. Dávila, no corazones. ¿Qué quiere decir? Que pueden manipularla, hacerla sentir culpable, incluso intentar declararla incompetente. Si consiguen un médico dispuesto, podrían pedir su tutela, pero yo estoy perfectamente bien. Usted lo sabe, yo lo sé, respondió, pero con los abogados correctos. No terminó. No hacía falta. ¿Qué debo hacer? Guarde la carta en un lugar seguro. Un banco. No en la casa. Hágase un chequeo médico completo, que certifique que está en plenas facultades, y prepárese para lo peor. ¿Lo peor? Que Tomás se ponga del lado de su esposa, el Nunza Dávila. Llevo 40 años viendo familias. Cuando un hombre tiene que elegir entre su madre y su cama, casi siempre elige la cama. Sentí esas palabras como un golpe, pero sabía que tenía razón. Casimiro se fue pasada la medianoche. Me quedé sola, con la carta en las manos. La leí 3 veces más, y su voz se hizo clara en mi mente. Eres la guardiana de esa historia. Eres la puerta. Me levanté. Fui al estudio. Abrí la caja fuerte detrás del cuadro de mi padre y guardé la carta junto con las escrituras. Cerré con llave. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello y tomé una decisión. Si querían guerra, la tendrían, pero no con gritos ni dramas. Con silencio. Entendí. Aquí tienes el texto completamente reescrito, siguiendo todas tus reglas, manteniendo el mismo contenido y extensión, pero con un tono, vocabulario y ritmo natural para el público mexicano, sin cortes ni añadidos. Todo en un solo párrafo. En español latino, con calma, con la misma serenidad firme que mi esposo me enseñó mientras cuidábamos juntos esta tierra. A las 7 de la mañana siguiente, marqué al doctor y pedí una cita urgente para que me hicieran todos los estudios posibles. A las 8 llamé al banco y agendé otra cita para abrir una caja de seguridad. A las 9 sonó mi teléfono. Era Tomás. Mamá. Buenos días. Hijo. Mariela me contó lo de ayer. Que fuiste grosera con ella.
¿Que la insultaste? Yo no insulté a nadie. Solo dejé claro que la hacienda no está en venta. Nadie dijo que lo estuviera. Solo queríamos proponerte un negocio familiar, Tomás. ¿De verdad crees que necesito un negocio a mi edad? ¿De verdad piensas que quiero convertir la casa donde te crié en un hotel? No eres la única que decide. Mamá, también soy dueño de la propiedad, no del legado. Eso no tiene sentido. Tal vez para ti no, pero para mí sí. Silencio. Respiraciones agitadas. Mariela dice que estás siendo egoísta, que te aferras al pasado y que necesitas ayuda. ¿Ayuda? Sí. Mamá, ayuda profesional. Tal vez deberías hablar con alguien. Un terapeuta, un médico, para que te ayude a soltar. Ahí estaba, justo lo que Casimiro Vargas me había advertido. Ayuda profesional, doctores, incompetencia mental. Tomás, ¿de verdad crees que estoy loca? No, mamá, pero creo que estás sola, que te has quedado atrapada en esa casa llena de fantasmas y recuerdos, y eso no es sano. Estoy perfectamente bien. Entonces demuéstralo. Ven a vivir con nosotros un tiempo. Deja la hacienda. Sal de ahí. ¿Y las llaves? Déjalas con nosotros. Por seguridad, para que nadie entre. Mientras no estés, cerré los ojos. Respiré profundo. Y conté hasta 10. No. Tomás, no. No voy a dejar mi casa. Ni las llaves. Ipsolo no voy a seguir discutiendo esto contigo. Entonces no sé qué más hacer. Mamá, ya no sé cómo ayudarte. No necesito tu ayuda. Hijo, necesito tu respeto. No puedo respetar una decisión que te está haciendo daño. La única decisión que me lastima es la tuya. La de escoger a una mujer que apenas conoce sobre la madre que te crió. Ya empezaste. Siempre es lo mismo contigo. O estoy contigo o estoy contra ti. No, Tomás. O estás conmigo o con alguien que quiere quitarme todo lo que tengo. Colgó. El silencio, después de la llamada, fue peor que los gritos. Me quedé sentada en la cocina durante horas. No lloré. Ya no tenía lágrimas para esto. Solo sentí un vacío inmenso. Como cuando mi esposo murió. Como cuando entendí que estaba sola en el mundo. Pero esta vez era distinto. No era viuda. Era huérfana de hijo. Y eso dolía de una forma que nunca imaginé posible. Esa tarde fui al banco. Abrí la caja de seguridad y guardé copias de todos los papeles importantes. Escrituras, testamento, la carta de mi esposo. Al día siguiente fui al doctor. Me hicieron análisis de sangre, pruebas cognitivas, exámenes de memoria. Señora Dávila, está usted perfectamente sana, dijo el médico una semana después. Física y mentalmente. De hijo. Tiene mejor salud que muchas personas 20 años más jóvenes. ¿Puede darme eso por escrito? Por supuesto. Guardé el certificado médico con los demás documentos y esperé, porque sabía que esto no había terminado. Sabía que Mariela no se rendiría y que mi hijo, mi niño, mi Tomás, estaba perdido en un lugar donde ya no podía alcanzarlo. Las llaves colgaban de mi cuello y por primera vez sentí que su peso no era protección, sino soledad. A veces me pregunto si hice bien en mantenerme firme. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 3 semanas sin saber nada de Tomás. 3 semanas en las que mi teléfono no sonó. 3 semanas en las que cada ruido en el camino me hacía correr a la ventana con la esperanza de ver su camioneta. Pero nunca llegó. Hasta aquel jueves por la tarde, estaba en el jardín, podando los rosales que mi madre plantó hace 40 años, cuando escuché motores. No una camioneta, sino 2. Y un coche. Me quité los gants. Me sequé el sudor de la frente. Tomás bajó de la primera camioneta, Mariela del coche, y de la segunda descendieron 2 hombres con portafolios. Por el aspecto, abogados,
Sentí el estómago encogerse. Tomás, ¿qué pasa? Él no me miró. Caminó hacia mí con pasos duros, como quien cumple una orden. Mamá, necesitamos hablar. Adentro. ¿Quiénes son ellos? Son los licenciados Montiel y Sánchez. Vienen a ayudarnos a resolver la situación. ¿Qué situación? Mariela se adelantó con una sonrisa, como si llegara a una fiesta. Dávila, no te pongas nerviosa. Solo queremos aclarar unos asuntos legales. Nada grave. No los invité a pasar. Mamá, por favor, dijo Tomás con voz cansada. No hagas esto más difícil. Algo en su tono me heló la sangre. Pero abrí la puerta. Entramos a la sala. Los abogados se sentaron en el sofá. Mariela en el sillón principal. Tomás se quedó de pie, junto a la ventana, mirando hacia afuera, como si quisiera estar en cualquier otro sitio. Yo me senté, frente a ellos, con las llaves bajo la blusa, apretadas contra el pecho. El licenciado Montiel, un hombre de traje gris y lentes sin marco, abrió su portafolio. Señora Dávila, buenos días. Soy el licenciado Montiel, representante legal del señor Tomás García Rivera. Venimos porque mi cliente desea ejercer sus derechos como copropietario de esta hacienda. Él ya conoce sus derechos y sus límites. Precisamente por eso estamos aquí. Sacó unos papeles. Revisamos el testamento de su difunto esposo y, aunque es cierto que usted tiene el control administrativo de la propiedad, existe una cláusula que permite al copropietario solicitar la división de bienes si considera que la administración actual está afectando el valor del patrimonio. ¿Afectando? Esta hacienda está en perfecto estado. Físicamente, tal vez, pero económicamente. Dejó los documentos sobre la mesa. Está perdiendo valor. No genera ingresos ni tiene uso productivo. Y según nuestros cálculos, los costos de mantenimiento superan cualquier beneficio. Esta es mi casa, no un negocio. Legalmente, señora, es ambas cosas. Una propiedad privada con valor comercial y mi cliente tiene derecho a proteger ese valor. Miré a Tomás. Seguía de espaldas mirando por la ventana. Tomás, ¿tú pediste esto? No respondió. Mariela lo hizo por él. Dávila. Tomás solo quiere lo mejor para todos, incluso para Chi. Mira este lugar. Es enorme, viejo, difícil de mantener. Estás sola aquí. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Si te caes? ¿Si algo te pasa y nadie se da cuenta en días? Tengo teléfono. Tengo vecinos. Tienes 57 años. Dávila. Y aunque estés sana ahora, ¿cuántos años más podrás con esto? 5. 10. ¿Y después qué? ¿Vas a dejar que la propiedad se caiga hasta que no valga nada? Vale más de lo que ustedes pueden entender. No todo se mide en dinero. El licenciado Sánchez, más joven, con una sonrisa condescendiente, intervino. Nadie cuestiona su apego emocional. Señora, pero debemos ser realistas. Esta propiedad tiene un valor aproximado de $3 millones. Si se vendiera, no está en venta. O si se rentara para eventos, podría generar entre 30 y 50 mil dólares mensuales, más de $500,000 al año, dinero que beneficiaría a toda la familia. No me interesa, ni siquiera por el futuro de su hijo, por sus futuros nietos. La palabra nietos me golpeó como un puño. Miré a Mariela, que sonreía. Sabía perfectamente qué botón presionar. Dávila, estoy embarazada, dijo en voz baja. De 3 meses. Tomás va a ser papá. Tú vas a ser abuela. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Tomás? Finalmente. Se dio vuelta. Sus ojos estaban rojos. ¿Es verdad? Mamá, por eso tenemos que pensar en el futuro, en darle estabilidad a nuestro hijo. Yo no sabía, porque no has querido saber, porque estás tan ocupada peleando con nosotros que no ves lo que pasa. Los lágrimas me ardieron.
pero no las dejé salir. Felicidades. Hijo, de verdad, entonces entiendes. Mamá, que esto ya no es solo entre tú y yo. Es por mi hijo, tu nieto. Y él merece tener padres que no estén estresados por dinero, que puedan darle educación, oportunidades, futuro. Y yo se lo estoy impidiendo. No lo estás impidiendo. ¿Solo? Oh, ¿quieres que continúe con la segunda parte a partir de esa última línea? Puedo mantener exactamente el mismo tono y extensión. Entrecerré los ojos cuando el licenciado Montiel habló de nuevo. Señora Dávila, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. No queremos que esto llegue a juicio ni que se vuelva un escándalo. Pero si usted no coopera, pediremos ante un juez la división forzosa de bienes. Y en ese proceso, podrían salir a la luz cosas que quizá prefiera mantener en privado. ¿Qué cosas? Su edad, su situación de vivir sola, su negativa a aceptar ayuda. Un juez podría interpretar eso como terquedad senil y cuestionar su capacidad para tomar decisiones racionales. Ahí estaba la amenaza que Casimiro Vargas ya me había advertido. Tengo certificados médicos que prueban que estoy en mis plenas facultades. Certificados que usted solicitó hace poco, lo cual ante un juez podría parecer sospechoso, como si supiera que la iban a cuestionar, como si se estuviera preparando para defenderse de algo. Me levanté. Suficiente. Todos fuera de mi casa. Mamá, dije que fuera. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Esta es mi casa. Y mientras lo sea, yo decido quién entra y quién sale. Mariela también se puso de pie, acariciando su vientre apenas notorio. Verónica, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sabiendo que su abuela prefirió una casa vieja a su futuro? Quiero que crezca sabiendo que su abuela tuvo dignidad, que no vendió su alma ni su historia por dinero. ¿No es solo dinero?, gritó Tomás. Es mi herencia. Es lo que mi padre me dejó, y tú me lo estás quitando. Tu padre te dejó más que propiedades. Tomás, te dejó valores, principios, respeto, por lo que generaciones antes de ti construyeron. Esos valores no pagan cuentas. No, pero te dejan dormir en paz. Tomás se acercó, con el rostro rojo y los puños cerrados. Dame las llaves. Mamá, no, dame las malditas llaves. El grito retumbó por toda la casa. Los abogados se movieron incómodos. Mariela puso una mano en el brazo de Tomás. Amor, sámote. No vale la pena. Pero él estaba fuera de control. He sido paciente contigo. He intentado hablar. He tratado de razonar. Pero no escuchas. Nunca escuchas. Siempre es lo que tú quieres. Lo que tú decides. Lo que tú necesitas. ¿Y yo qué? Yo no importo. Tú importas más que nada en el mundo. Entonces, demuéstralo. Dame lo que es mío. Dame mi herencia. Dame mi futuro. Me quité el collar con las llaves y lo sostuve en la mano. Tomás extendió la suya esperando. Pero en vez de dárselas, las apreté contra mi pecho. Estas llaves no son tu futuro. Tomás, son tu pasado. Y hasta que entiendas la diferencia, no las vas a tener. Su rostro se transformó de rabia, de dolor, de algo que no supe nombrar. Entonces esto se acabó, dijo con voz fría, sin emoción. No tengo madre. Las palabras me atravesaron como balas. Tomás, una madre que ama a su hijo más que a una propiedad no hace esto. Así que elige. O estás de mi lado o no tienes hijo. No me hagas elegir eso. Ya elegí yo por los dos. Se giró hacia los abogados. Preparen los papeles. Vamos a juicio. Quiero la división de bienes. Quiero vender mi parte y quiero que ella salga de esa casa. Tomás, por favor, ¿tendrás noticias de nuestros abogados? Caminó hacia la puerta. Vámonos. Mariela. Ella me miró con algo parecido a la lástima, pero detrás de sus ojos había triunfo. Lo siento.
Dávila. De verdad. Salieron todos. Primero los abogados, luego Mariela, y al final Tomás. No miró atrás. No se despidió. Solo subió a su camioneta y se fue. Me quedé de pie en la puerta, con las llaves en la mano, viendo cómo las 3 camionetas se alejaban por el camino de tierra. Cuando el polvo se disipó y el silencio volvió, cerré la puerta. Caminé a la sala y me senté en el sillón donde mi esposo solía leer el periódico cada mañana. Y ahí, por fin, me permití llorar. Lloré por mi hijo, por el niño que me abrazaba y decía que todo estaría bien, por el hombre que debía proteger este legado, no destruirlo. Lloré por el nieto que venía en camino, que crecería sin conocerme, sin saber de dónde venía, sin entender lo que sacrificaron sus antepasados para que él existiera. Lloré por mi esposo, por no estar aquí para ayudarme, por dejarme sola con esta carga. Lloré por mí, por la mujer que acababa de perder a su único hijo, por defender lo correcto, pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas, me levanté y volví a colgarme las llaves al cuello, porque había algo que Tomás no entendía, algo que Mariela jamás entendería. Las madres perdemos batallas, perdemos hijos, perdemos años de nuestra vida, pero nunca perdemos la dignidad. Y esa noche, sola en esa casa enorme, rodeada de silencio y recuerdos, comprendí algo. A veces el amor más grande que puedes dar es soltar, aunque te rompa, aunque te mate, aunque te deje sola, porque los hijos no son propiedad, pero la dignidad sí, y yo había elegido la mía. ¿Alguna vez has tenido que soltar a alguien que amas para salvarte a ti misma? Esa noche aprendí que a veces amar también es decir no. 2 meses después recibí los papeles del juzgado, demanda de división de bienes, solicitud de venta forzosa, argumentos sobre administración deficiente y deterioro patrimonial. Casimiro Vargas los revisó conmigo en la cocina. Dávila, esto va a ser largo, quizá años, y costoso. ¿Podemos ganar? Legalmente sí. El testamento es claro, pero emocionalmente. Y perdimos. Tenía razón. Esa noche no dormí. Me quedé en el portal mirando las estrellas, escuchando el silencio de la tierra, y entonces lo supe. Supe lo que debía hacer. A la mañana siguiente, llamé a Casimiro Vargas. Quiero hacer un testamento nuevo. ¿Está segura? Completamente. Fui a su oficina y dicté mis últimas voluntades con voz firme. Yo, Dávila Martínez, viuda de García, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. La hacienda San Héctor permanecerá bajo mi administración mientras viva, a mi muerte. La propiedad completa pasará a un fideicomiso familiar que no podrá venderse, dividirse ni modificarse durante 50 años. Mi hijo Tomás recibirá el 50% de las ganancias que genere la propiedad si se renta para eventos culturales, educativos o históricos, nunca para fines comerciales privados. El otro 50% será administrado por una fundación dedicada a proteger haciendas históricas en México. Si mi hijo intenta impugnar este testamento o vender su parte, perderá todos sus derechos y su porcentaje pasará completamente a la fundación. Las llaves de la hacienda serán entregadas al director de la fundación. Esta es mi voluntad y es irrevocable. Casimiro Vargas me miró largo rato. Dávila, ¿sabe lo que esto significa? Significa que nadie ganará esta guerra, ni él ni yo. Pero la tierra sí. Firmé los documentos, los notarié y me fui a casa en paz por primera vez en meses. 2 semanas después, Tomás se enteró. No sé cómo. Quizá Casimiro se lo dijo. Quizá el rumor corrió en el pueblo. Me llamó a medianoche. Borracho. Llorando. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mamá, ¿cómo pudiste quitarme mi herencia? ¿No te la quité? Tomás, la protegí. De ti mismo. ¿Eres una maldita egoísta? No.
Mi amor, soy una madre que te amó demasiado como para dejarte destruir lo que tu padre construyó. Colgó y no volvió a llamar. Pasaron los meses. El juicio avanzaba lento. Yo seguía viviendo en la hacienda, cuidando los rosales, alimentando las gallinas, viendo los atardeceres. Sola, pero en paz, porque entendí algo que mi esposo siempre supo. La tierra no necesita que la defiendas con gritos. Se define sola. Con el tiempo, con paciencia, con la justicia silenciosa que solo la naturaleza sabe dar, y yo solo tenía que esperar. Las llaves colgaban de mi cuello. Ya no pesaban, eran solo llaves, y yo era libre. A veces la mejor venganza no es venganza. Es proteger lo que amas y dejar que el tiempo haga su trabajo. Pasaron 2 años. 2 años viviendo en la hacienda, cuidando la tierra, esperando sin esperar. El juicio se había estancado. Los abogados de Tomás no podían hacer nada contra mi Nuevo Testamento. Era legal. Irrevocable. Perfecto. Casimiro Vargas me visitaba cada mes con actualizaciones. Siempre las mismas. Siguen intentando. Pero no hay manera. Yo asentía. Servía el café y seguía con mi rutina. Una tarde de octubre. Casimiro Vargas llegó con un semblante distinto. Sin su portafolio, solo con una expresión seria. Verónica, hay algo que debes saber. ¿Qué pasó? Tomás y Mariela se separaron. Sentí que el mundo se detenía un instante. ¿Cuándo? Hace 3 meses. El divorcio se firmó la semana pasada. ¿Y el bebé? Mariela obtuvo la custodia completa. Se mudó a León con su familia. Tomás solo puede verlo cada 15 días bajo supervisión. Me senté lentamente. Las piernas no me respondían. ¿Qué sucedió? Casimiro suspiró. Lo mismo de siempre con mujeres así. Cuando ya no consiguen lo que quieren, buscan en otro lado. Conoció a un empresario hotelero, rico, mayor, sin hijos. Hizo una pausa. Tomás la descubrió con ella. En el departamento que compartían, sentí un dolor tan hondo que me dejó sin palabras. ¿Y cómo está él? Mal. Dávila. Muy mal. Perdió a su esposa, a su hijo, su trabajo, todo. ¿Su trabajo? ¿Renunció? ¿O quizá lo despidieron? No lo sé. Vive solo en un hotel económico cerca de Puebla. Dicen que bebe mucho. Las lágrimas me corrieron sin poder evitarlas. ¿Y por qué no me ha buscado? ¿Por orgullo? ¿Por vergüenza? Quizá ambos cosas. Casimiro se fue media hora después. Me quedé en la cocina. Con el café frío y el alma rota, mi hijo estaba destrozado. ¿Solo? Perdido. ¿Y yo sin poder ayudarlo? Porque él mismo había acabado ese infierno. 3 semanas más tarde, mientras hacía las compras en el pueblo, la vi, Mariela, en un restaurante caro, sentada en la terraza con un hombre de traje, cabello canoso, reloj costoso, sonrisa de tiburón. Ella reía, coqueteaba, brillaba como si nada, como si no hubiera destrozado a mi hijo, como si el bebé, su excusa para quitarme la hacienda, no existiera. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa vaciló un segundo. Luego volvió. Me saludó con la mano, como si fuéramos amigas. No respondí. Seguí caminando. En ese momento entendí algo. Mariela nunca amó a Tomás, ni al bebé. Solo amó lo que podía obtener de ellos. Y cuando eso se agotó, buscó otra fuente. Esa noche, sentada en el portal, pensé en todo. La boda, los gritos, las amenazas, los abogados. La última vez que vi a mi hijo, comprendí que yo no gané esa guerra, pero Mariela tampoco, porque sí, obtuvo dinero y un nuevo hombre, pero perdió algo irrecuperable. La paz. Gente como ella nunca se sacia, siempre necesita más. La siguiente oportunidad. El siguiente hombre.
el siguiente negocio. Y algún día, cuando envejezca y esté sola, entenderá que hay cosas que el dinero no puede comprar. Mi hijo también pagó su precio. Perdió su familia, su dignidad, su futuro, pero aún tenía tiempo de aprender, de cambiar, de volver. Si lo elegía, amé después. En diciembre, el timbre sonó a las 6 de la mañana. Abrí la puerta. Era Tomás, delgado, con barba descuidada, hoyos rollos, ropa arrugada, pero seguía siendo mi hijo. Mamá. Su voz se quebró. Perdón, no dijo más. No hacía falta. Lo abracé y lloró como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Lloró por lo perdido, lo destruido, lo irrecuperable. Y yo lo sostuve, porque eso hacen las madres. No hablamos aquella mañana, solo nos sentamos en la cocina, tomamos café y miramos el amanecer por la ventana. Las llaves siguen siendo tuyas. Mamá, dijo al fin, siempre fueron tuyas. Lo sé. Mi amor, fui un tonto, un idiota. Ella me convenció de que tú eras el problema y le creí. Lo sé. ¿Cómo supiste que ella era así? Toqué las llaves que colgaban de mi cuello. Tu padre me enseñó a distinguir entre quien ama la tierra y quien solo ama lo que puede sacarle. Tomás asintió. Llorando. He perdido todo. Mamá, a mi hijo, mi matrimonio, mi trabajo, mi dignidad. No todo, respondí. Aún me tienes a mí. Y todavía hay tiempo para construir algo nuevo. Algo real. No sé si pueda. Yo tampoco lo sabía cuando tu padre murió. Pero lo hice. Y tú también podrás. Se quedó en la hacienda ese día. Y el siguiente. Y el otro. No hablamos del juicio, ni de Mariela, ni de las llaves. Solo trabajamos juntos. Como antes. Reparamos cercas. Alimentamos animales. Miramos el atardecer. Poco a poco. Mi hijo empezó a volver. No el hombre que se casó con Mariela, sino el niño que alguna vez prometió cuidar esta tierra. La vida siempre cobra sus deudas. A Mariela le cobrará la soledad de vivir sin raíces, sin historia, sin amor. A Tomás le cobró con dolor y pérdida, pero también le dio la oportunidad de aprender, y a mí me cobró con años de silencio y lágrimas, pero me pagó con dignidad. Y eso, al final, valió más que todo. La vida siempre acomoda las cosas. No con venganza, sino con verdad. ¿Has visto cómo el karma cumple su trabajo? Han pasado 5 años desde aquella mañana en que Tomás tocó mi puerta pidiendo perdón. Hoy tengo 62 años. Mi hijo 32 y mi nieto, al que conocí hace 6 meses, tiene 4 años y medio. Se llama Héctor. Como su abuelo, no vive conmigo. Vive con Mariela en León. Pero cada mes, cuando Tomás lo recoge para sus visitas, lo trae a la hacienda. Y cuando ese niño corre por los mismos patios donde su padre corrió, cuando se trepa a los mismos árboles, cuando se sienta conmigo en el portal a tomar chocolate caliente, entiendo por qué valió la pena resistir. Tomás vive ahora en el pueblo. Trabaja en un taller mecánico, gana pozzo. Vive en un departamento modesto, pero está sobrio, en terapia y aprendiendo a ser el hombre que su padre soñó. El juicio terminó hace 3 años. Los abogados de Tomás retiraron la demanda cuando él volvió. Casimiro Vargas me ayudó a cambiar el testamento una última vez. Cuando muera, la hacienda será de Tomás. Completa, sin fideicomisos ni fundaciones. Pero solo si demuestra durante 10 años que puede cuidarla sin venderla, que entiende su valor más allá del dinero. Si falla, todo pasará a Héctor cuando cumpla 25 años. ¿Crees que puedas lograrlo? ¿Ese mamá? Me preguntó al firmar los papeles. No lo sé, hijo, pero quiero darte la oportunidad de intentarlo. Mariela se casó de nuevo el año pasado, con ese empresario hotelero
Viven en una mansión moderna. Viajan. Publican fotos perfectas. A veces las veo y me pregunto si es feliz. Creo que no, porque aprendí que la felicidad no viene de tener más, sino de necesitar menos. Y ella siempre necesitará más. La vi otra vez hace 2 años, cuando vino a dejar a Héctor para las vacaciones. Bajó de su coche de lujo, vestida con ropa de diseñador, lentes oscuros que ocultaban más que el sol. Se veía impecable, como siempre. Pero al quitarse los lentes, vi algo nuevo en sus ojos. Vacío, pero única. Dijo con una sonrisa forzada: «Qué bien se ve la hacienda». ¿Sigues aquí? Aquí sigo. Debe ser tranquilo estar sola. Sin preocupaciones. Es tranquilo. Respondí. Porque estoy donde pertenezco. Algo en mi tono la hizo titubear. Yo también estoy justo donde debo estar, respondió enseguida. Mi esposo y yo somos muy felices. Muy exitosos. Acabamos de inaugurar nuestro 3er hotel. Me dio gusto escuchar eso. Luego vino un silencio incómodo. De pronto, Héctor corrió hacia mí gritando: «¡Abuela!», con esa alegría pura que solo los niños conocen. Lo abracé fuerte. Lo levanté en el aire. Giramos riendo. Cuando lo bajé, noté que Mariela nos observaba con una expresión rara, casi como de envidia. «Cuídalo bien», dijo, antes de subir a su coche. «Regreso en 2 semanas». Se fue sin despedirse de Héctor, sin abrazarlo, sin decirle que lo quería, porque hay personas que nunca entienden que el amor no se compra, se construye, con tiempo, con presencia, con sacrificio. Mi hijo lo estaba entendiendo. Despacio, con tropiezos, con dolor, pero aprendiendo al fin. Hace un mes, mientras trabajábamos juntos en el jardín, me dijo algo que jamás olvidaré. «Mamá, ahora entiendo por qué papá te dejó las llaves. No era para controlarme, era para protegerme de mí mismo». Toqué las llaves que aún cuelgan de mi cuello. «Tu padre siempre fue más sabio que yo». «No, mamá, ustedes fueron sabios juntos. Y yo fui el tonto que tardó demasiado en comprenderlo». Lo abracé. «Mi niño, mi hombre, mi hijo. Nunca es tarde para aprender. Mi amor». Hoy, mientras repaso esta historia en mi cabeza, sentada en el mismo portal donde he pasado media vida, veo a Héctor jugando con las gallinas, a Tomás arreglando la cerca del corral, los árboles que plantó mi abuelo, las paredes de adobe que levantó mi bisabuelo, y entiendo algo que me tomó 62 años asimilar. La vida no se trata de ganar o perder, sino de proteger lo que uno ama. Incluso cuando eso cuesta todo, se trata de saber cuándo resistir y cuándo soltar, de comprender que el amor verdadero no exige, da, pero también pone límites. Algunos me llamaron egoísta, terca, vieja, amargada, aferrada al pasado. Tal vez tuvieran razón en algo, pero se equivocaban en lo esencial. No me aferraba al pasado, defendía el futuro de ese niño que hoy corre libre por esta tierra, el futuro de mi hijo que está aprendiendo a ser hombre, el futuro de las generaciones que vendrán. Las llaves que cuelgan de mi cuello ya no son solo metal oxidado, son historia, son resistencia, son la prueba de que una mujer sola, armada solo con su dignidad, puede defender un mundo entero. Mariela obtuvo su empresario rico, su mansión, su vida perfecta, pero yo tengo algo que ella jamás tendrá: paz, la paz de saber que hice lo correcto, que no me vendí, que no traicioné a los que vinieron antes ni a los que vendrán después. Y esa paz no tiene precio. Si mi historia logra que una sola mujer abra los ojos, que se atreva a poner límites, a defender lo suyo, aunque le digan que está equivocada, entonces todo valió la pena. Los gritos, las lágrimas,
los años de soledad, todo. Porque al final, la vida siempre encuentra su manera de hacer justicia, no con venganza, no con gritos, sino con tiempo, con verdad, con consecuencias naturales que llegan cuando menos las esperamos. Mariela aprendió que el dinero no compra amor. Tomás entendió que hay cosas más valiosas que una herencia. Y yo descubrí que dejar ir a quien amas no significa dejar de amarlo, sino amarlo lo suficiente como para permitirle caer, para que aprenda, para que crezca. Aunque te parta el alma, me llamo Verónica. Tengo 62 años. Y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo para salvarnos a ambos. Las llaves siguen conmigo. Y aquí permanecerán hasta que llegue el momento adecuado, porque ahora sé algo que antes ignoraba. El momento correcto no es cuando yo lo decida, sino cuando mi hijo esté listo para recibirlas. Y ese día podré descansar en paz, sabiendo que la tierra que me vio nacer, llorar y resistir quedará en las manos correctas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa la campanita para escuchar más relatos de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.